Približilo se kraljevstvo Božije, obratite se i vjerujte evanđelju. El reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Alleluja, alleluja. Gospodin s vama. I s duhom El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gospodin. Palabra del Señor. Tebi, Kriste. Braćo i sestre, kako čusmo, današnje nam prvo čitanje Hermanos, como hemos escuchado la primera lectura de hoy y el Evangelio, nos hablan de un tema muy importante que es la corrección fraterna. Pero antes de que empecemos a reflexionar sobre ello, es decir, sobre la corrección dirigida a nuestros prójimos, es importante reflexionar sobre el propio comportamiento. La corrección fraterna es siempre la propia corrección, el examen de conciencia y la conversión permanente. Recordemos las palabras de Jesús cuando dice: primero quita la viga de tu ojo y entonces verás y sabrás quitar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, hay que partir de uno mismo primero. El que no cuida de su propio comportamiento, el que no se reconoce pecador ante Dios y ante el prójimo y piensa que no necesita el cambio, su corrección fraterna no dará fruto. vlastita opomena, to jest priznanje da La propia corrección, es decir, el reconocimiento de que soy débil, pecador, es el primer presupuesto para la corrección fraterna. Y otro presupuesto para la corrección fraterna es que estoy dispuesto a aceptar y no enojarme cuando los demás me corrigen. Es entonces cuando opomene obraćanje lleguemos a ser conscientes de que cada uno de nosotros necesita la corrección, podemos pasar a la corrección fraterna de lo que habla la primera lectura y el Evangelio. En la primera lectura, que ha sido tomada del libro de Ezequiel, con las palabras escogidas se acentúa la importancia y el deber de la corrección fraterna. naglašava se da je El hermano que va por el camino equivocado, como hemos escuchado, se acentúa aquí que cada uno es responsable no solo de la propia salvación, sino de la salvación de nuestros prójimos. Creo que esas palabras todavía resuenan en nuestros oídos y en nuestro corazón. Cada uno de nosotros está llamado a cuidar del prójimo también. Y lo mismo, aceptar cuando el prójimo le corrige. Ahora se nos hace la pregunta: ¿cuál es la mejor forma de que nuestra corrección dé fruto? ¿Cómo actuar cómo obrar cuando se trata de la corrección fraterna? De eso nos habla Jesús en el Evangelio. Es muy importante
ir gradualmente en la corrección, como nos dice Jesús. Por lo contrario, nuestra corrección fraterna podría dar fruto contrario. Por eso lo que es importante ya al comienzo recordar cuando se trata de la corrección fraterna es que nunca da svaki put izbjegavam trate y evite siempre avergonzar al otro o destacar su pecado cuando le corrijo. Al prójimo siempre le voy a corregir con amor y desde el amor. Por eso Jesús dice, si ves que alguien comete el pecado, no le ataques enseguida, no le avergüences delante de todos, sino llévalo a solas y dile con amor ono što misliš da čini krivo. y despacio lo que piensas que está haciendo mal. Y si no te hace caso, entonces puedes invitar a otra persona para hacer la misma corrección fraterna de nuevo. Jesús difiere dos correcciones fraternas, una es privada y otra es pública, pero siempre es importante tener en cuenta esos dos niveles, porque nuestra corrección fraterna podría írsenos de las manos y herirle al otro más que ayudarle. Desgraciadamente, en nuestro día a día muchas veces reaccionamos completamente diferente. Suceden muchas veces dos cosas. En el primer caso, cuando vemos que alguien se equivoca o peca, le corregimos enseguida delante de todos. Levantamos la voz y sacamos todo lo que pensamos en ese momento sin elegir palabras, y nuestra corrección trae más heridas, más dificultades y hace la situación mucho más difícil porque humillamos a la persona ante los demás. Y otro caso que muchas veces sucede es que cuando vemos que alguien se equivoca, no le llamamos a solas, no le decimos nada y hablamos muchas veces de su pecado, de sus errores y faltas y le difamamos. Y esto es incluso peor que lo primero porque cometemos dos pecados, el pecado de la omisión y el pecado de la difamación. Y es importante evitar eso. Por eso cuando se trata de la corrección fraterna hay que partir de lo primero que dice Jesús y es corregir al hermano a solas, hablar a solas con el hermano. Solamente así le podemos ayudar al hombre. Cuando se trata de la corrección también es importante evaluar la situación y el momento en el que estamos. Porque a veces con nuestra corrección podemos incluso empeorar la situación. Y así, por ejemplo, en la familia, cuando notamos que hay que corregirle a alguien, hay que escoger el momento, cuándo hacerlo y de qué forma. Por ejemplo, muchas veces nos damos cuenta cómo alguien se ha alejado de la oración, de la confesión, de la Santa Misa. Es importante en esos momentos hablar con ese miembro de la familia, pero al mismo tiempo es importante no exagerar con la corrección fraterna, porque se puede llegar a un efecto contrario. Es importante hablar, decir lo que pensamos que es necesario y luego dejarlo todo al Señor y a esa persona para que el Señor lo guíe según su voluntad. Él nos da su libertad, pero también con su Santo Espíritu siempre de nuevo obra y hace milagros en nuestra vida y en la vida de nuestros prójimos. Por eso es importante que nosotros también sepamos dónde están nuestros límites. También cuando se trata de la corrección fraterna es importante acentuar que la corrección no se trata solo, se trata solo de las palabras, sino que también del propio ejemplo. Habría que mostrar con el propio ejemplo cómo hay que hacer
Y eso muchas veces puede ser mucho más eficaz que nuestras palabras, porque las obras hablan mucho más que las palabras. Budući da razmišljamo o Dado que opominjanju, pensamos y reflexionamos sobre la corrección fraterna, naš sveti utemeljitelj, sveti recordemos cómo nuestro fundador, San Francisco, ha escrito varias exhortaciones y encontramos 28 exhortaciones que él dirigía a sus hermanos. od tih opomena Primera de esas exhortaciones o correcciones es u toj opomeni titulada sobre el cuerpo del Señor, y en esa corrección recuerda a sus hermanos en la importancia de la Santa Eucaristía, la importancia del agradecimiento al Señor por su presencia en la Santa Eucaristía, que nosotros hemos venido aquí a celebrar también. Y en esa exhortación San Francisco dice lo siguiente: evo Isuse svaki Jesús cada día se humilla, como cuando del trono real ha bajado en el vientre de la bienaventurada Virgen María, y así Él viene cada día humildemente en la forma del pan, cada día del seno del Padre, por medio de las manos del sacerdote baja al altar. kao što se svetim Y como nekoć pokazao a los santos apóstoles una vez se les mostró en el cuerpo, ahora se nos muestra a nosotros en el pan. Y como ellos, vjerovali da je viéndole con los ojos espirituales, creyendo que Él era Dios, nosotros viendo con los ojos del cuerpo, vino y el pan, con los ojos del Espíritu, vemos y creemos firmemente que es el cuerpo y la sangre verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa forma el Señor siempre se queda y permanece con sus fieles, como dice Él mismo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. tako sveti Franjo piše Así dice San Francisco a sus primeros hermanos. i nama ova A nosotros también esta exhortación de San Francisco nos recuerda el gran don del Señor, que es su presencia permanente en la Santa Misa Eucaristía que celebramos. Y muchas veces mientras nos reunimos en la Santa Misa, nos olvidamos del don y de la gracia que es, y por eso esta noche, animados por esta exhortación de San Francisco, agradezcámosle al Señor del corazón por este don de su amor y bondad inconmensurables, por el que nos ofrece, por el que nos manifiesta su bondad de consuelo y nos concede la paz. Por otro lado, esta exhortación de San Francisco nos recuerda la otra parte del Evangelio de hoy, donde Jesús habla de la oración común y dice: si dos de vosotros otac moj koji je na nebu. se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Kroz ovo nam Y sveti Franjo, a través de esto, San Francisco, oslanjajući se na evanđelje, apoyándose en el Evangelio, recuerda a la conciencia que nuestra exhortación sin oración no trae fruto. Creo que el evangelista precisamente estas palabras sobre la oración puso después de estas palabras sobre la exhortación y sobre la corrección fraterna, solo para treba prethoditi recordarnos que la oración tiene que preceder opomene. A osim la corrección y što smo u situaciji seguir después de la corrección. Además de eso, muchas veces cuando estamos en la situación de corregir a otra persona, pero por diferentes y variadas circunstancias no podemos hacerlo siempre, en ese caso nos queda la oración. La oración es lo más importante, la oración por esa persona. La oración es el don que nadie nos puede quitar. se drugo može oduzeti, Todo lo demás se nos puede quitar, pero la oración y el encuentro con Dios en oración nadie nos puede quitar. to je naša stvarna Ese es nuestro consuelo real y la fuerza en el camino de la vida. Nuestra Madre Celestial, poziva i smjer. María, siempre nos recuerda esa verdad Treba se prethoditi y de la fuerza de la oración pozvani za sve a la que estamos llamados. u zajedništvu. Por eso
esta noche en comunión con ella, reunidos en torno al Señor. Agradezcámosle por su amor inconmensurable y pidámosle que Él sea toda nuestra vida, que nuestra vida sea un impulso para los demás, un estímulo para imitarle en su amor. Amén.